¿Cuál es el cuadrado de menos 3k elevado a 4 con k distinto de 0 y de 1? Tenemos entonces que calcular el cuadrado de esta expresión y para hacerlo vamos a recordar algunas propiedades. Tenemos que x por y elevado a n va a ser igual a x elevado a n por y elevado a n y además x elevado a m y esto elevado a n va a ser igual a x elevado a m por n. Aplicando esta primera propiedad vamos a separar este producto y vamos a tener menos 3 al cuadrado por k elevado a 4 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 y aquí podemos aplicar esta segunda propiedad. Vamos a tener entonces que k va a estar elevado a 4 por 2 y esto va a ser igual a 9 por k elevado a 8 y por lo tanto la alternativa correcta es la E. Notar que estas proposiciones, ¿cierto? Para que sean siempre verdaderas, vamos a tener que ubicarnos dentro de un contexto. Bien, y ese contexto nos va a proporcionar ciertas hipótesis. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros primero vamos a diferenciar este valor x y este valor y. Notar que este valor x e y son las bases, ¿cierto? La base de esta expresión. Bien, y vamos a decir que esta base o estas bases, ¿cierto? Están dentro de los números reales, ¿correcto? Puede ser cualquier número real. Bien, y también vamos a denotar este m y este n que son los exponentes, ¿cierto? Pero estos exponentes tienen que estar dentro de los números naturales. Entonces, si nosotros tenemos estas dos hipótesis, ¿cierto? Podemos asegurar que esto siempre se cumple. Ahora bien, nosotros podríamos tener que los exponentes m y n estén dentro de los números enteros, o también podríamos decir que los exponentes m y n estén dentro de los números reales, ¿correcto? Es decir, vamos a estar ganando. ¿En qué sentido vamos a ganar? Vamos a decir que vamos a ganar en el sentido de que, como en un principio tenemos que m y n está dentro de los números naturales, y ahora nos vamos a expandir, ¿cierto?, a números enteros y números reales. Pero si ganamos por un lado, vamos a tener que perder por otro. ¿En qué vamos a perder? En que este x y este y no va a ser cualquier número real, sino que va a estar sujeto a restricción. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si este m es igual a 0? No vamos a poder tener un x igual a 0, porque si tenemos esto vamos a tener 0 elevado a 0 y esto es una indeterminación. Por lo tanto, x tendría que ser distinto de 0, ¿correcto? A eso nos referimos entonces con restricciones. Bien, entonces, por un lado ganamos, pero por otro lado perdemos, porque tenemos que empezar a dar restricciones. Esto en particular lo vamos a ver en el ejercicio 10 de este ensayo, ¿cierto? Particularmente en la proposición 3, ¿correcto? Luego tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? El sucesor de menos 21 es el opuesto al antecesor de 21. Entonces, para obtener el sucesor, lo que hacemos es sumar 1 y el antecesor tenemos que restar 1. Entonces, el sucesor de menos 21 le sumamos 1 y vamos a obtener menos 20. Y el antecesor de 21 le restamos 1 y vamos a obtener 20. ¿Correcto? Entonces, el sucesor de menos 21, vamos a anotarlo con naranjo, va a ser menos 20. Y el antecesor de 21 va a ser 20. Pero me están diciendo que es el opuesto, por lo tanto es el inverso aditivo. Significa entonces que debo agregar un negativo. Y luego vamos a tener que menos 20 es en efecto igual a menos 20. Por lo tanto esta proposición va a ser correcta. Luego tengo, el mayor de los enteros negativos es el menos 1. Eso también es correcto. Notar que el conjunto de los enteros negativos va a tener un elemento mayor que es el menos 1. Y luego puedo ir anotando de forma decreciente el resto de valores, que va a ser el menos 2, el menos 3 y así sucesivamente. ¿Correcto? Es decir, voy a tener un elemento mayor y luego voy a ir decreciendo a medida que me vaya alejando, ¿cierto?, del 0. ¿Correcto? Por lo tanto, en efecto, el mayor del entero negativo es el menos 1, ¿correcto? Porque tiene un elemento mayor. Sin embargo, ahí hay que ser bien preciso, ¿cierto? No tiene elemento menor. Bien, este conjunto de los números enteros negativos tiene un elemento mayor, pero no tiene un elemento menor. ¿Correcto? A diferencia, por ejemplo, de los naturales. Los naturales tienen un elemento menor, que es el 1, perdón, es el 1, y
si esto nos empezamos a alejar del 0, ¿cierto? No va a tener un elemento mayor. Entonces, esto es bastante importante en términos de conjunto. Cuando queremos analizar el elemento mínimo de un conjunto, el elemento máximo, ¿cierto? Vamos a tener cuidado porque no siempre un conjunto tiene un elemento mínimo y no siempre un conjunto tiene elemento máximo. Podría tener elemento mínimo y máximo, pero podría no tener ninguno, ¿cierto? Y eso va a depender del conjunto en que estemos trabajando. ¿Correcto? Luego tenemos el valor absoluto. Vamos a borrar esto. El valor absoluto de un número entero es siempre un número positivo. Entonces podríamos dar un contraejemplo para darnos cuenta que esto no se cumple siempre. Podríamos tener un número entero, x igual 0, por ejemplo, un número entero, y analizar su valor absoluto. El valor absoluto de 0 es 0 y esto no es un número positivo. Recordar que el 0 no es ni positivo ni negativo, sino que es un elemento neutro. Por lo tanto, esto no se va a cumplir siempre y por lo tanto la proposición va a ser incorrecta. Luego la alternativa para este ejercicio entonces va a ser la alternativa C. Luego tenemos, si n es igual a esa expresión, entonces es verdad que. Primero vamos a resolver este primer paréntesis notando que podemos cancelar el 2. Entonces vamos a tener 3/5 más 1/3. Esto va a ser igual a 5 por 3, 15, 3 por 3, 9, más 5 por 1, 5, y esto es 14 partido 15. Notar que este segundo paréntesis es igual, por lo tanto no tenemos que calcularlo de nuevo porque ya lo calculamos una vez. Bien, y luego este tercer paréntesis, aquí podemos cancelar el 3, el 7 simplificarlo con el 14 nos da 2, y entonces vamos a tener 2 menos 1/4. El 2 lo podemos dividir por 1, no vamos a tener problema, y 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, menos 1 por 1 1, y entonces esto va a ser 7/4, ¿correcto? Entonces, este valor n va a ser igual a 14 partido 15 por 14 partido 15 dividido por 7 partido 4. Recordad que cuando tengo multiplicación y división juntas, ¿cierto? Siempre tengo que operar de izquierda a derecha. Entonces voy a tener que, si opero de izquierda a derecha, 14 por 14 va a ser 14 al cuadrado, 15 por 15 va a ser 15 al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a estar dividido por 7 partido 4. Bien, recordar que si yo tengo a partido b dividido por c partido d, esto va a ser igual a decir a partido b por d partido c. Es decir, si yo quiero cambiar la división a un producto, tengo que dar vuelta, ¿cierto?, la fracción. Entonces voy a tener que n va a ser 14 al cuadrado partido 15 al cuadrado por 4 partido 7, y recordar que el producto de fracciones es de lado, por lo tanto voy a tener 14 al cuadrado por 4 partido 15 al cuadrado por 7. Permítanme reescribir este numerador, 14 por 14 por 4, ¿cierto?, partido por 15 al cuadrado por 7. Hicimos eso para que sea más explícito, ¿cierto?, el hecho de cancelar este 7 con este 14, aquí me va a dar 2, y voy a tener entonces 2 por 4, 8, y 8 por 14 va a ser 8 por 4, 32, 8 por 1, 8, más 3, 11, y 15 al cuadrado es 225. Pero yo no quiero saber el valor de n, ¿cierto? Aquí de hecho me están preguntando por el valor de n menos 1. Recordar que si yo tengo x igual a partido b, voy a tener que x elevado a menos 1 va a ser b partido a. Entonces, n menos 1 lo que debo hacer es dar vuelta a la expresión y voy a tener 225 partido 112. ¿Correcto? Y 112 en 225 va a caber dos veces, ¿correcto? Y luego aquí voy a tener una coma. No voy a calcular el número de forma explícita porque ya voy a saber que n-1 va a ser mayor que 2, y como es 2, algo va a ser menor que 3. Entonces la alternativa correcta para este ejercicio va a ser la C. Luego tenemos la capacidad del estanque de gasolina del automóvil de Felipe es de 50 litros. Las figuras adjuntas muestran el medidor de gasolina del automóvil en el momento de partir y en el momento de llegada de un viaje hecho por Felipe. ¿Cuánta gasolina gastó Felipe en el viaje? Entonces primero lo que queremos saber es la distancia que recorre esta manecilla, ¿cierto? Que primero se ubica acá y luego se va a ubicar acá, ¿correcto? Entonces queremos saber esta distancia. Cuando queremos hablar de distancia, siempre lo vamos a hacer con valor absoluto, ¿correcto? Porque la distancia es siempre un número mayor o igual que 0, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a realizar la resta entre 3/4 y menos 1/4, ¿cierto? Que va a ser equivalente a decir
1 cuarto menos 3 cuartos, pero recordemos que estamos trabajando, ¿cierto?, en valores absolutos porque queremos calcular una distancia. Es decir, queremos que siempre el resultado sea positivo. Entonces podemos ocupar cualquiera de las dos. Vamos a ocupar esta, ¿cierto? Y vamos a decir que 3 menos 1 va a ser 2. Y aquí mantengo el denominador, ¿verdad? Esto es 4 y el valor absoluto de 2 cuartos es, de hecho, 2 cuartos, ¿correcto? Y eso es igual a 1/2. Bien, entonces tenemos que Felipe gastó 1/2 del estanque, ¿correcto? Y cuando tengo esta palabra del o de, ¿cierto? Significa que tengo que multiplicar, por lo tanto voy a tener 1/2 por la capacidad del estanque, que es de 50 litros, por lo tanto va a estar multiplicado por 50. Recordar que aquí la multiplicación de fracciones es de lado, aquí tengo 50 partido 1, ¿cierto? Que es lo mismo, y voy a tener 1 por 50, 2 por 1. 50 por 1 es 50, 2 por 1 es 2, y 50 partido 2 es 25. Por lo tanto voy a tener que Felipe gastó 25 litros, ¿cierto?, en su viaje, es decir, la alternativa correcta va a ser la D. Luego tenemos, en un triángulo isósceles, cada uno de los dos lados iguales mide 2n menos 1 y la base mide 2n. ¿Qué porcentaje es la longitud de la base respecto del perímetro de este triángulo? Entonces, queremos saber el porcentaje de la longitud de la base respecto del perímetro. Es decir, si al perímetro lo llamamos P, vamos a tener que P representa el 100% y queremos saber el porcentaje respecto a esto. Por lo tanto, vamos a tener que la base, que la vamos a llamar B, ¿cierto?, va a ser X%. Bien, eso en términos generales. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro triángulo, vamos a darle valores a estos lados, ¿cierto? Y vamos a tener que el perímetro de este triángulo va a ser la suma de sus lados, es decir, 2n menos 1 más 2n menos 1 más 2n. 2n más 2n más 2n, 6n. Menos 1 menos 1, menos 2. Entonces ya tengo el perímetro y también tengo la base, ¿cierto?, que vale 2n. Entonces voy a tener que 6n menos 2 representa el 100%, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo acá. Y la base, que vale 2n, representa un x%, ¿correcto? Entonces luego, por regla de 3, tenemos que x va a ser igual a 2n por 100 partido 6n menos 2. Notar que el denominador lo podemos factorizar por 2, entonces vamos a tener 2n por 100 partido por 2 factor de 3n menos 1. Bien, podemos cancelar el 2 y nos va a dar n por 100 partido por 3n menos 1. Y entonces la alternativa correcta va a ser la alternativa B. Notar que yo tengo n por 100, ¿cierto? Pero esto es equivalente a decir 100n porque la multiplicación, recordemos que es conmutativa. Bien.